¿no? Entonces tenía la potestad de poder disponer de la persona del deudor. No perseguía el patrimonio del deudor como tal. De ahí que dentro del derecho romano se establecía que las obligaciones eran de carácter, en el tema de sus efectos, de carácter personal. Si el deudor no cumplía una determinada obligación a favor del acreedor, este podía cobrarse con la persona del deudor. Podía sujetarlo a trabajos a favor de él, podía tenerlo como una especie de sirviente hasta que se cumpla con, con el monto o con el volumen de la obligación. Entonces no se atacaba al patrimonio del deudor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en esa época, dentro del derecho romano, las normas existentes le conferían a este acreedor ciertos derechos o poderes sobre la persona del deudor. Consecuentemente, los derechos y obligaciones eran intransmisibles. ¿Por qué? Porque era la persona específica, el deudor de forma específica, quien debía de cumplir. Por tanto, el acreedor solo debía exigir el cumplimiento de la obligación al deudor, a ninguna otra persona más, ¿no? Lógicamente, en el campo ya del derecho como tal y ante la evolución de las normas, el derecho civil moderno, como se dice, establece que es importante, ¿no?, el factor personal del deudor, pero ante el incumplimiento pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque el acreedor no puede cobrarse con la persona del deudor una obligación pendiente de cumplimiento, sino que lo que va a hacer el acreedor es atacar, si vale el término, al patrimonio del deudor, no va a atacar sus bienes. Ahora bien, esto va evolucionando y la transmisibilidad de la obligación, del crédito, de la deuda, como quisiéramos llamarle, ha sido más dinámica, ha sido más rápida, toda vez que cuando ahora hablemos de transmitir las obligaciones, vamos a hablar necesariamente de cuáles son las formas que el derecho moderno civil, así como se lo conoce, ha establecido para este efecto, con la finalidad de liberar al deudor, ¿ya? Entonces, si vamos a buscar la conceptualización de la palabra transmisión, refiriéndonos siempre a las obligaciones, tendríamos que decir que hay transmisión de un derecho cuando una persona sucede a otra como titular de él. Estoy transmitiendo, se lo estoy pasando, quiero decir. El acreedor o el deudor han sido cambiados en una transmisión. Si soy el acreedor y por alguna razón o circunstancia requiero transmitir ese derecho de exigir que yo tengo sobre el deudor a otra persona, ¿cierto? Le estoy traspasando mi derecho y será esta persona quien, como titular de esa obligación, le puede exigir al deudor como tal. Lo propio va a ocurrir cuando el deudor, por alguna circunstancia, se quiera transmitir ese su deber, esa su obligación a otra persona para que se haga cargo, ¿cierto? Ahora, esta transmisión de las obligaciones puede suscitarse, puede ocurrir entre vivos, entre personas vivas, o a causa de muerte del titular, ya sea del derecho, o sea, del acreedor, o ya sea del deudor como titular de la obligación. Cuando hablamos entonces y vamos a definir alguna conceptualización, vamos a establecer que hay transmisión, ¿sí?, de un derecho cuando una persona sucede a otra como titular de derecho. Sea este en el papel
acreedor o en el papel de deudor. Así vamos a conceptualizar la transmisión de las obligaciones. Vamos a hablar de transmisión cuando una persona suceda a otra, le confiera a otra, le traspase a otra la titularidad de un derecho o en su caso la titularidad de un derecho. ¿Estamos? Ahora bien, en un capítulo aparte vamos a establecer que la transmisión de obligaciones, para que esto sea uniforme, de las obligaciones puede acontecer entre, por actos previstos o como resultado de la muerte. Es decir, de sucesión hereditaria. ¿Cierto? Entonces, este traspaso de la obligación, que se conoce como transmisión de obligaciones, va a poder acontecer, se va a poder materializar, ya sea mediante actos entre vivos, y cuando hablamos de actos entre vivos, estamos hablando de contratos que las partes puedan suscribir, o también puede acontecer como consecuencia de la sucesión hereditaria, es decir, de la muerte de una persona, ¿no? Veamos, entonces, de qué manera entre vivos, mediante los actos entre vivos, puede suscitarse la transmisión. Bien. Vamos a ver acá y vamos a establecer la transmisión por actos entre vivos puede originarse a través de contrato, como les decía hace un momento, ¿cierto? Ese contrato puede ser, a ver, vamos a ver algo de transmisión. Ese contrato puede ser de compra-venta, puede ser un contrato de donación, puede ser un contrato de permuta, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, cuando hablemos de transmisión, es decir, de traspasar esta obligación a otra persona, ya sea por parte del deudor o por parte del acreedor, debemos estar conscientes de que esto puede realizarse de dos formas, en dos escenarios. Una, por actos entre vivos. Por actos entre vivos. Dos, por causa de muerte. Cuando hablamos de causa de muerte, estamos hablando por sucesión hereditaria, ¿cierto? Ahora, dentro de esta forma de transmitir por actos entre vivos, inclusive se podría citar a los actos que resultan, digamos, de una quiebra, de algún concurso voluntario, o preventivo. ¿No? Para explicarles, creo que todos conocemos lo que significa una quiebra, ¿cierto? La quiebra de una empresa. Cuando hablo de concurso voluntario o concurso preventivo, estoy hablando de un proceso de ejecución que existe en la vía civil comercial cuando el deudor se da cuenta que no tiene la liquidez económica, la solvencia económica suficiente para poder cumplir una obligación cuyo término ya se va venciendo. Entonces, el deudor analiza su propia situación y dice, no voy a poder cumplir, la fecha se está acercando y lo más probable es que quieran iniciar un proceso para ejecutar la obligación que está pendiente de cumplimiento. Acude en el ejercicio de su derecho, acude a plantear en la vía voluntaria, por eso se llama concurso voluntario, el proceso que lleva este nombre, concurso voluntario. Acude ante el juez, más o menos así, con una demanda y le dice, yo he adquirido estas obligaciones, he contraído estas obligaciones con estos acreedores,
dependiendo de cuántos sean, hay que citarlos a todos. Pero, señor juez, ante la proximidad del plazo que está por vencerse, encuentro humanamente imposible cumplir con las mismas dentro de ese plazo. Por eso, para que no me estén ejecutando y no me estén embargando y no me estén rematando las garantías, quiero que sea usted quien cite a todos mis acreedores para que yo les proponga la forma de pago que voy a hacer con ellos. Para eso es necesario citar a los acreedores, ¿no? Para que el juez ordene su citación con la demanda y en una audiencia, si se puede llamar así, el juez establece y dice: el señor X ha iniciado esta demanda de concurso voluntario, que es una forma de poder establecer con ustedes un grado de entendimiento y fijar un cronograma de pagos. Pues hay una serie de principios que establecen más o menos que se debe primero pagar la deuda más antigua, después la menos antigua, después que se debe pagar la deuda más antigua y la más ampulosa, es decir, la de mayor costo, y temas de esa naturaleza. Esto con el fin de establecer un plan de pagos que por lo menos favorezca de la mejor manera a los acreedores y estos no puedan iniciar una demanda de ejecución. Cuando el deudor plantea una demanda de concurso voluntario, así como les estoy explicando, los acreedores que han sido legalmente citados por el juez no pueden iniciar otra demanda de ejecución mientras esta no termine. Y esta es para evitar que cada uno de los acreedores o de mis acreedores me inicien procesos de ejecución por su lado, ¿no? Si tengo 4 acreedores, lo más probable es que tenga 4 juicios en mi contra. Me adelanto con este proceso y le digo al juez: señor juez, esto es lo que tengo y en tanto tiempo puedo pagar. Entonces se hace una especie de oferta con un plan de pago, ¿no? Ese es el proceso de concurso voluntario. Hay un proceso de concurso preventivo que es en materia comercial. Es lo mismo, pero en materia comercial. Es decir, cuando los sujetos tienen que ver con sociedades comerciales. ¿Ya? Eso para que no quede coja la idea. Bien. ¿De qué manera se transmiten las obligaciones por la otra forma? Es decir, por sucesión hereditaria. La transmisión, más bien, la transmisión que pondremos por sucesión hereditaria, también llamada, aquí se los voy a poner mortis causa, causa de muerte quiere decir, ¿ya? Es el traspaso de la titularidad de todos los derechos, de todos los bienes, pero también de todas las obligaciones que tengan los herederos para recibir y aceptar las deudas que el causante, el fallecido, está dejando. ¿Qué quiero decir? Que en materia de herencias, que técnicamente le llamamos sucesiones hereditarias, al fallecer una persona, los primeros llamados a heredar y recibir sus bienes son sus descendientes, sus herederos forzosos, sus hijos. Pero estos hijos, para recibir la herencia, no pueden dividir entre todos los bienes, ¿no? Y cuando digo todos los bienes, estoy hablando de bienes materiales, inmateriales, muebles, pero además, ahí se conjuncionan las obligaciones que existen. Lo que quiere decir que también se heredan las deudas y toda clase de obligaciones que el fallecido hubiera pactado cuando estaba vivo. Entonces los herederos no pueden escoger y decir, no, yo quiero que solamente me transmitan los bienes, las deudas no las quiero, las rechazo. No. O recibo todo, o renuncio a todo. ¿Ya? Entonces la transmisión por sucesión hereditaria o mortis causa puede ser a título universal, es decir, la universalidad de
todos los bienes o a título particular. Quiere decir, sobre un determinado bien que me está dejando. ¿Ya? En ese sentido, vamos a poner acá punto y coma, será de carácter universal cuando, ¿no? El heredero asuma el universo, la totalidad de la herencia. Reitero, cuya herencia no solo se va a componer por los bienes, sino también por los pasivos, por las obligaciones, por las deudas, quiero decir. Entonces, de esa manera, se va a transmitir por consecuencia de la muerte de una persona y por la apertura de la herencia, se va a transmitir estas deudas u obligaciones que tenía el causante al momento de fallecer. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo se transmiten estas obligaciones? ¿Cuál es la forma de transmitir estas obligaciones? ¿No? Y no podemos confundirlas con la novación, los motivos de extinción, ni podemos confundirlas con la forma de cumplimiento de las obligaciones, con el pago con subrogación, ni nada por el estilo, ¿cierto? No podemos confundirlas. Una de las formas de transmitir las obligaciones se va a llamar, voy a poner acá, se va a llamar cesión de créditos. Ya, por favor, no es lo mismo que vimos en el tema cesión de bienes. Voy a poner no es lo mismo. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de la cesión de bienes como una forma de cumplimiento de las obligaciones, establecimos que el deudor, como consecuencia de no contar con la liquidez suficiente para devolver la deuda económica, digamos que asumió, cede algunos de sus bienes a la parte acreedora para que estos puedan, llamemos así, vender y pagarse la obligación. No cede el derecho propietario, cede el bien, como queriéndoles decir, no tengo el dinero para pagar, pero miren, les doy este lote, negocien ustedes, yo voy a firmar y con eso les voy a pagar una vez que les paguen los compradores. En la transmisión de las obligaciones, ¿sí? Una de las formas de transmitir es la cesión de crédito. ¿Pero qué es esta cesión de crédito? Es un convenio, ¿ya? Por el cual el acreedor, ojo, el acreedor transmite voluntariamente sus derechos a un tercero, que pasa a asumir la calidad de acreedor. ¿Por qué? Porque yo acreedor le estoy transmitiendo voluntariamente mi derecho a cobrar de un capital que he prestado. Pero como le estoy transmitiendo la obligación, ¿cierto? Entonces, este tercero está asumiendo el papel de nuevo acreedor. Y esto no está fuera de marco legal, porque el artículo 384 del Código Civil, en su redacción textual, determina lo siguiente. El acreedor, aún sin consentimiento del deudor, puede transferir su crédito a título oneroso o a título gratuito, siempre que la transferencia, es decir, de la obligación, no contradiga lo preceptuado por la ley o lo convenido con el deudor, es decir, que no modifique el contrato que se ha suscrito entre partes. Entonces, el que va a ceder, el que va a transmitir su derecho, recibe el nombre de cedente. Y el tercero que va a adquirir ese derecho, ese crédito, se llama cesionario. ¿Ya? Cesionario. Ahora,
Una vez que se haya producido esta figura, ¿no? Para que este acuerdo genere los efectos jurídicos reconocidos por ley, ¿cierto? Es importante que pase por todas las formalidades que la ley establece. Esto es como pasar por notaría de fe pública, firmar el documento, y algunas otras cláusulas que quieran poner las partes, ¿cierto? Ahora, eso con respecto a los créditos, chicos. Cuando hablo de créditos, estoy hablando de las deudas, ¿ya? Estoy hablando de las deudas, necesariamente de las deudas, ¿ok? Ahora, ¿qué créditos voy a trabajar con otra pizarra para poder escribir? ¿Qué créditos no pueden ser objeto de cesión? Es decir, que créditos no se pueden transmitir, no se pueden ceder como tal. Bien, ya voy a usar esto. ¿Vale? Es importante que conozcamos qué créditos no se pueden transmitir para no estar haciendo documentos equivocados. Vamos a poner créditos, créditos que no pueden ser objeto de cesión. ¿Qué tipos de crédito es lo que no se puede ceder, quiere decir? A ver, existen algunos derechos de crédito que no se pueden ceder, ¿sí? Y no se pueden ceder por su naturaleza jurídica. Por ejemplo, no se pueden ceder los créditos intuito personae, vamos a poner intuito personae. ¿Qué quiere decir? Es decir, créditos estrictamente personales. Aquellos créditos que sean intuito personae, ¿qué quiere decir? Que la institución que ha prestado, porque en este caso es una institución que ha prestado y establece que el único que puede pagar y debe pagar, debe cumplir con esa obligación, es el deudor. En este caso, el deudor no va a poder hacer una cesión de créditos a un tercero. ¿Por qué? Porque el contrato establece que el único y principal responsable de cumplir con todo va a ser el deudor. Entonces, ese crédito no se puede ceder a favor de un tercero. Es inaccesible ceder a favor de un tercero. ¿Listo? Y todo lo que tenga que ver con derechos estrictamente personales también. Ya lo sabemos, ¿no? Entonces, entre las pocas, hay que decirlo así, formas de cesión de créditos que existen o la naturaleza y los bienes que se va a ceder, hay una excepción que la ley dispone y es aquella que se refiere a créditos personalísimos, a créditos que solamente la persona así ha firmado el contrato con la entidad que le ha prestado, que solamente la persona es quien va a poder pagar esa deuda. ¿Sí? Esos créditos no se pueden ceder. Ahora, la parte que recibe la cesión, hemos dicho, se llama cedente y la parte que recibe más bien la cesión se llama cesionario. ¿Ya? Cesionario. La ley
prohíbe que algunas personas no puedan cumplir el rol de cesionario, es decir, el rol de recibir la transmisión de las obligaciones. Acá vamos a poner, mejor como título al centro para que no se confundan. Ya, acá vamos a poner personas que no pueden sesionar. Personas que no pueden ser sesionadas. El artículo 386 del Código Civil, sí, 386, establece quiénes no pueden ser cesionarios en una operación de transmisión de obligaciones que se llama cesión de crédito. ¿Ya? Y así como ha ocurrido en algunas figuras jurídicas, algunos institutos jurídicos que hemos estado viendo, no pueden ser cesionarios, ¿quiénes? Los magistrados, los jueces, los fiscales, los secretarios de sala, los actuarios, auxiliares, oficiales de diligencia, incluidos los abogados de las partes, ¿sí? Notarios, apoderados, no pueden forzar la cesión de un bien que está prohibido. ¿Ya? Y porque ya simplemente está prohibido que siquiera su persona opine. Es decir, si la ley dice que un magistrado no puede ser sesionario, ¿no? Entonces se está haciendo a efectos de garantizar el proceso que debe ser imparcial, que debe ser individual para cada uno. ¿Ok? Entonces hay que tener muy en cuenta lo establecido en el artículo 386 del Código Civil. ¿Listo? Bien. Estamos hablando de la transmisión de obligaciones. Algo así como deleguemos que alguien vaya y haga una cesión a favor del acreedor o del deudor. No. No es un simple traspaso voluntario o arbitrario. Ustedes se están dando cuenta, el Código Civil regula esto. Da opciones al deudor, digo yo, de poder salir de una deuda. Esta serie de situaciones que se presentan, chicos, por muchas razones, a veces se presentan por la elaboración de un mal documento. Que aquí dice esto, que aquí dice aquello, que no debía ser así, que, o sea, de ahí que lo aconsejable en toda clase de obligaciones es fijar plazos claros cuando se va a vencer. Fijar condiciones recíprocas, es decir, beneficiosas para ambos. Y fijar responsablemente también si el amparo normativo en ese lugar está para proteger a las personas, o en este caso busca un equilibrio fuera de lo que es ese escenario. Vamos a trabajar con varios escenarios, con seguridad. ¿Listo? Entonces, algunos autores establecen que la cesión de créditos es la novación. Así, ¿no? Pues hacen otro contrato, se cambia el nombre del acreedor, la deuda sigue la misma y lo que se hace es renovar el acreedor, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia sustancial entre innovación y cesión de crédito? Ambas figuras tienen similitud entre sí, ¿no? Por el efecto de la sustitución que va a haber. Sin embargo, hay que estar muy conscientes que en la cesión de créditos como tal, ¿sí? Estamos hablando de la misma obligación y lo único que se está cambiando son actores. Tú eres acreedor, va a venir otro a pactar contigo, chao. Tú eres deudor, va a venir otro, chao, ¿cierto?
es la interposición de una demanda, peleando quién es el cedente, quién va a ser el cesionario. En cambio, la novación, la obligación originaria, la primera que hubo, se extingue. ¿Por qué? Porque la novación es un modo de extinguir es un modo de extinguir las obligaciones. ¿Sí? Y esa extinción va a ser mucho más contundente, diría yo, a momento de resolver alguna cuestionante que llegue de autoridad judicial. ¿Ya? Ceder, entregar, sustituir al acreedor o al crédito a favor de un tercero. En el ejemplo que vimos, hay cláusulas en el proceso de divorcio que se ve en la película, es que les estoy hablando, ¿no? Donde se debe manifestar de forma expresa quién está cediendo su crédito a quién. Si es el acreedor, si es el deudor. Se está cambiando de sujeto. El crédito, la deuda se mantiene. Lo único que se está cambiando son los sujetos, acreedor o deudor. ¿Listo? A eso se refiere la cesión de créditos. Por eso es que desde ya, si ustedes revisan el Código Civil, le dedican unos cuantos artículos. ¿Por qué? Porque si somos pragmáticos y hablamos de los intereses que tiene el acreedor de recuperar esa obligación, va a optar por el mejor camino, por el mejor escenario, por la mejor alternativa que se le pueda presentar. De pronto no es muy usado el tema este de la cesión de crédito. Lo que sí se usa es, como vimos anteriormente, como forma de pago, es el pago efectivo que se hace de una obligación y quiénes tienen que ir a cobrar, quiénes pueden recibir, ¿cierto? Y si no puedo pagar en dinero como recibí, me nace pues como forma de cumplimiento de las obligaciones la cesión de bienes. Oye, te cederé mi bien, ¿no ves? Explotarlo, ponlo en venta y una vez que esté todo me avisas, voy a firmar. Esa es la cesión de bienes. Te entrego algunos bienes porque no tengo plata para pagar. La cesión de créditos es transmitir la deuda como tal, la obligación crediticia como tal. Hay un acreedor que esté insatisfecho porque no se le ha pagado, entonces ese acreedor cualquier momento podría iniciar una demanda de ejecución. Entonces, estos medios como la transmisión de las obligaciones se dan frecuentemente. Hay inclusive, tengo entendido, estudios jurídicos, fíjense, que buscan procesos de deudas cuyas garantías están ahí depositadas. Entonces, supuestamente ellos compran la deuda o se hacen ceder el crédito, son los nuevos acreedores y empiezan a pelear en el proceso como tal contra él, el verdadero deudor o el verdadero acreedor. Pero bueno, ese es tema de otro contacto. ¿Listo? No es difícil, chicos, es la cesión de una obligación crediticia, el ceder, el sustituir una obligación crediticia, ¿ya? Cesión de créditos, por eso se llama, cuyo titular es pues el acreedor. Yo puse lo que les acabo de decir. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí tiene alguien? ¿O está nomás claro? Claro, doctor. No es difícil. Ahora, materia civil es un campo bastante amplio, ¿cierto? Acabamos de ver lo que es la cesión de créditos. Nace otra figura dentro del tema de transmisión de obligaciones con el título de transmisión de deudas. ¿Ya? Transmisión de deudas. Y en el preámbulo, en la introducción de este tema, podríamos decir que, como anteriormente hemos indicado, la cesión o el traspaso de la deuda de la persona, del deudor, ojo, del deudor a un tercero ajeno, ¿ya?
aparece como una figura jurídica reciente en el proceso del desarrollo jurídico. ¿Por qué se dice esto? Porque no es muy lógico pensar que un tercero ajeno al deudor y al acreedor se va a hacer cargo de una obligación que no la ha recibido, que no la ha aprovechado, pero se va a transmitir la deuda. ¿De quién es esa deuda? Del deudor. Entonces, es el deudor quien transmite su deuda a favor de un tercero. Ahora, la asunción de esa deuda, es decir, el asumir esa deuda por parte de un tercero que tenga solvencia económica para poder cumplir, ¿no ve? Se va a ver condicionada por el consentimiento del acreedor. Si el acreedor dice, no hay ningún problema, el deudor titular que le transmita su deuda a un X tercero, yo no me hago problema. Eso tendría que decir el acreedor. Por eso es que en la transmisión de deudas, fuera de la buena voluntad del deudor de transferir mi calidad de deudor a otra persona, ¿no? Se busca siempre con el consentimiento del acreedor. ¿Listo? El acreedor tiene que brindar su consentimiento y aceptar el cambio, la transmisión de deudores. ¿Para qué? Para que éste pueda cumplir. Este último pueda cumplir de la manera más satisfactoria a favor del acreedor. A ver, chicos, para que no nos corte la idea, estamos llegando al final de la primera grabación. Por favor, voy a cortar acá y enseguida les paso el link de la segunda grabación. ¿Listo?